Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se conectan en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. A través de la señal de Vito TV o por TV Cable, en Escándalo TV también nos transmiten por TV Cable y Cable Familia. Juventud Digital también retransmite esta señal por Cable Familia. Y en la provincia de Manabí llegamos a un poco más de 10 cantones que retransmiten a través de sus cableras en diferentes ciudades de la provincia. Llegamos hasta el Carmen, un poquito más allá, hasta la Manga del Cura. Queremos también saludar a nuestro directo invitado, el ingeniero Osvaldo Landazuri, quien va a hacer algunos análisis alrededor precisamente del extenso feriado decretado por el gobierno actual y por supuesto también el IVA del 15% que ha sido anunciado que se va a mantener en el año 2025. Muchas gracias, mi querido ingeniero, por conversar con el programa propositivo de Manabí. Empecemos por el extenso feriado anunciado por el gobierno nacional. ¿Cuán importante y beneficioso será, sobre todo para el sector turístico que ha venido siendo golpeado por varias crisis, inclusive por la pandemia, y que hoy le permite buscar una reactivación? ¿Cuán necesario e importante será este largo feriado a pesar de las crisis que estamos atravesando en el país? Bienvenido. Buenas tardes, buenos días, un gusto a la hora que nos estén escuchando y viendo. Bueno, el asunto es quizás de entenderle desde algunos puntos de vista, ¿no? Lo primero es ver que el Ecuador probablemente lo que más necesita es trabajar en términos generales, pero indudablemente el sector de turismo está buscando reactivar esa economía tan golpeada que ha venido teniendo desde la pandemia, como usted bien comenta. Pero yo creo que más allá de lo específico del tema del sector turístico, me parece que el asunto de fondo es el tema eléctrico que está viviendo el país, ¿no? Es decir, estamos viendo ya un problema de poder cumplir ese ofrecimiento del presidente de diciembre. Si bien se han reducido las horas, pues todavía se mantiene. Muy probablemente esa desconexión del sector, de una parte del sector industrial, da muestras claras de que lo que quiere el gobierno es tratar de suavizar, en cierta manera, el uso de electricidad, sobre todo en las fiestas de fin de año, que suele ser muy intenso en los hogares. Entonces, más bien mi lectura es que va por esa línea y que, por supuesto, tiene la posibilidad de venderse a través del sector turístico, pero habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, porque me parece que la economía del país está muy golpeada y, por otro lado, también los temas de seguridad son otros asuntos que el gobierno debería pronunciarse para tratar de alentar de alguna manera que el turismo interno se promueva este fin de año sin el recelo de tener inconvenientes relacionados con esto que yo he mencionado. Entonces, ¿usted cree que el tema va más allá de reactivar la economía un poco estratégicamente? Es disminuir las tensiones en los ecuatorianos producto de la crisis energética, pero hay un sinnúmero de crisis que está viviendo el país. La crisis económica, la crisis de inseguridad, se suma también obviamente la crisis energética, del desempleo, entre otras cosas. ¿Cree que a pesar de esta situación, los ecuatorianos hagan ese desplazamiento interno a diferentes regiones del país, con lo cual permitirá, no sé si en qué medida, reactivar o dinamizar la economía de los ecuatorianos? Algo ayudará y va a reactivar usted la economía de algunas de las familias, es decir, las que pertenecen más al turismo y sobre todo aquellas zonas que han estado muy golpeadas, pero como usted bien comenta, por estos temas de lo que yo he llamado, y me parece que en otros programas también lo he hecho por esta misma vía, como multicrisis, ¿no? Es decir, una combinación de varios temas que fundamentalmente son tres desde mi óptica: el fiscal, es decir, lo que usted tiene todavía como un desequilibrio permanente del sector público y que lo que hace es financiarse y financiarse todo el tiempo a través de más y más impuestos, que es lo que ha pasado desde Moreno. ¿Se acuerda usted? Moreno, luego Lazo, montan impuestos, desmontan impuestos en las elecciones y seguimos en el mismo problema. Esta es la primera crisis. La segunda es la seguridad y la tercera es eléctrica. Entonces, pues yo creo que algo sí va a ayudar para dinamizar el turismo interno. Me parece que muchas familias estarán pensando salir, pero al mismo tiempo creo que mientras usted no enfrente estructuralmente estas crisis que hemos comentado, pues probablemente tampoco tenga resultados estructurales, es decir, de largo plazo. Lo que usted tiene son unas especies de fogonazos que en algo mejoran ciertas cosas, pero enseguida se vuelve a una normalidad que los ecuatorianos ya la ven con mucha preocupación, relacionada con el empleo, relacionada con la inseguridad, con ver cómo subsiste. Y eso probablemente no se va a resolver de esta manera. Me parece que el Ecuador necesita trabajar, necesita entender conversaciones incómodas
y yo le añadiría, además a estas tres crisis que hemos comentado, una cuarta, que es la política. Y esa realmente cada vez está llamando más la Claro. atención desde mi óptica por la situación que estamos viviendo. Y mucho más ahora en este escenario electoral, en donde se evidencia más la polarización entre actores políticos. Ahora son 5 días, ingeniero Landazuri, 5 días de asueto, 5 días de descanso, que es bastante largo. Se busca reactivar la economía, pero sin embargo, ¿aguantará el bolsillo de los ecuatorianos? Porque creo que también está menguado la economía de los ecuatorianos, de la ciudadanía, sobre todo de las clases medias bajas y de los sectores burocráticos que también se mueven y están golpeados porque hay instituciones públicas que están con retraso en sus salarios. Sí, correcto, y varias de ellas, ¿no? Yo creo, Pedro, que la historia y lo que en administración se llama el benchmark, es decir, compararse, pues le va a dar la respuesta quizás a lo que usted pregunta. Pregúntese alguna vez si es que algún país en el mundo ha dicho, pues la medida para reactivar la economía es mandar a todos de vacaciones. Pues probablemente la respuesta a esa pregunta es un claro y categórico: nunca en la historia de la humanidad ha pasado algo de este estilo. Es decir, no es que usted reactiva la economía diciéndoles a todos váyanse a su casa y les doy vacaciones 5 días. Eso no hace sentido. Por eso es que yo le comentaba que esto se relaciona mucho más con una situación electoral, que es la cuarta crisis que yo le acabé de comentar, que realmente le llevan a los actores políticos a tomar unas decisiones que realmente tienen una inconsistencia dramática con la situación que está viviendo el país. La otra inconsistencia es decir, bueno, desde el 20 de diciembre, me parece, yo estuve fuera del país hasta hace poco tiempo, pero me parece que el ofrecimiento fue desde el 20 de diciembre, que no existirían cortes, y ahora sabemos que es a costa de desconectar a 7 grandes actores, más allá de que sean pocos, muchos. El concepto, dicho yo, que está detrás es realmente el que es enfermizo, es el que está mal, es el que no debemos entender como algo natural en la sociedad ecuatoriana. Y entonces de ahí creo, Pedro, que usted me entiende cuando yo digo que esta es una cuarta crisis. Es lamentable, Claro. pero se hacen unas ofertas de baratijas electorales que al final terminan perjudicando todavía más la economía de un Ecuador que ya viene golpeado desde hace muchos años, porque incluso antes de la pandemia el Ecuador ya venía golpeado. Le hablo del año 2020. Imagínense, vamos 4 años en un ajuste interminable sin tomar decisiones estructurales, y con estas decisiones en el medio que lo que hacen, insisto, es complicar aún más la situación que ya estamos viviendo. Entonces, es una decisión más allá de reactivar la economía, es netamente electoral, o no sé si utilizar la palabra correcta, demagógica, en estos momentos en el que el país atraviesa situaciones bastante complejas. Pero durante estas festividades, y como ya existe un decreto presidencial, el IVA disminuye al 8%, tanto para las festividades de Navidad como también para los 5 días de fin de año. ¿Esto contribuirá a mover la economía o no? Puede ser que en algo sí. Esa es una práctica que sí tienen y han tenido algunos países que han hecho. Por ejemplo, incluso Colombia fue más allá, o va más allá, y tiene algunos fines de semana sin IVA. Y eso indudablemente impulsa el consumo en la población. Ahora habrá que entender también la curva de oferta y demanda para ver la elasticidad, que es un concepto bien técnico, pero que se relaciona con el grado de reacción que tiene un actor de la economía frente al movimiento de los precios en la economía. Entonces, yo creo que dependerá de la elasticidad de los distintos sectores, pero en términos generales eso parece una medida un poco más racional dentro de este paquete de medidas que se han anunciado. Por ejemplo, condonar las planillas de luz cuando ni siquiera tiene luz, o darle sueldo de $400 a los jóvenes en un programa que no se sabe bien de qué se trata y que duraría justo y muy coincidencialmente, con unas comillas muy grandes, hasta las elecciones. Entonces, claro, yo prefiero algo de ese estilo, en donde usted dice, bueno, este fin de semana, como le comento yo, en Colombia hay veces en que no se cobra el IVA, puede ayudar en cierta manera, pero insisto, aquí yo creo que los problemas estructurales que tiene el país son tan complejos que los esfuerzos deberían ser mucho más profundos y relacionados con soluciones más de fondo, más transversales, para entender que realmente existe una reactivación. Y creo que una de esas decisiones es entender cómo usted al final del día
le entrega de una vez y por todas una economía que realmente esté equilibrada, no como lo que nos decía Lazo o lo que ahora nos dice Noboa, ¿no? Que es más o menos una especie de espejismo de que algo hemos arreglado porque hemos subido impuestos, pero el momento en que usted analiza el fondo del asunto, se da cuenta que esa suba de impuestos, esa subida de impuestos, pues le alcanza para un mes y medio de sueldos de la burocracia. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el país. Y ahí se demuestra en que usted, por más que se supone que ha arreglado su macroeconomía, como comenta el ministro de Finanzas, pues tiene un crecimiento que yo estimo que va a ser negativo este año. Y ese probablemente sea el mejor indicador para entender cómo la macroeconomía no está alineándose con la microeconomía, es decir, lo que vive la gente. Y ese al final del día debe ser el objetivo de la política pública. Y ese crecimiento que usted avisora que será negativo, ni siquiera lo salva o sería una especie de salvataje los créditos que están en proceso con las multilaterales financieras. No creo, Ni porque siquiera además esa boya nos salva, ingeniero Landazuri. no, no porque, a ver, estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional el último desembolso de este paquete primero de los 1.000 millones, que serían 500 millones. Entonces, realmente, si usted se fija, 500 millones en una economía de 120.000 millones de dólares, pues es muy poquito. Lo otro que está Claro. haciendo el Ecuador, que es saludable, es un canje de deuda con esto del medio ambiente, que es un alivio a la deuda total de alrededor de 700 millones. Entonces, fíjese, Pedro, en la dimensión de los problemas, o más bien dicho, de los números versus el tamaño de la economía ecuatoriana. Entonces, si usted ya decreció el segundo trimestre de este año, me refiero, cuando no había apagones todavía, decreció menos 2,2. Entonces, lo que se está suponiendo ahora, el primero que ha anunciado ya un número, me parece todavía muy arriesgado anunciarlo, es el FLAR, es el Fondo de Reservas Latinoamericanas, que anunció ya un decrecimiento del 0,4% en Ecuador. Yo creo que va a superar el 1%, pero obviamente eso se irá viendo conforme se vayan examinando las cifras, sobre todo desde que empezaron los apagones en el Ecuador, pero me parece que es muy poco probable que el Ecuador tenga incluso equilibrado su crecimiento. Me parece que lo más probable es lo que el Banco de América vaticinó desde inicios de año, y era que el Ecuador iba a decrecer menos 1,4% este año. Entonces, por ahí irían más o menos las estimaciones, y ahí usted entiende como si un modelo económico está generando decrecimiento y realmente no se avisora ningún fin al ajuste que usted está teniendo, pues realmente ese modelo económico debería ser revisado, porque no es el caso de Argentina, pero usted tiene un gran ajuste y luego dice, perfecto, ahora sí bajo impuestos, promuevo inversión. Aquí usted el próximo año tiene exactamente la misma situación, y eso es lo que nos diferencia de un gran ajuste que tiene un principio y tiene un final. Habría entonces que revisar de manera profunda el modelo económico que se está implementando en el país. Nuevamente regresando al tema de los feriados y para revisar también justamente algunos indicadores, porque en otros tiempos, en otros feriados, también se ha implementado este incentivo o esta medida o esta iniciativa que permite que se mueva la economía con resultados favorables. No sé si ahora tendremos los mismos resultados favorables o no, o hay que esperar para ver qué es lo que sucede. Yo creo que los debe tener menos favorables porque en realidad la economía está, yo creo que está más golpeada que nunca en la historia del país. Es decir, es una crisis como yo la he calificado nunca antes vista, ¿no? Es decir, nunca hemos combinado todo esto que estamos combinando ahora. Es decir, antes usted podría tener un problema de desempleo, pero al menos no le mataban en la esquina. Ahora son las dos cosas, y aparte de eso llega a su casa y no hay luz, o llega a su negocio y no lo puede poner en marcha porque se han dañado los alimentos o porque las refrigeradoras se han quemado. Entonces, yo creo estos ejemplos que parecen un poco sonsos son para entender cómo termina al final del día atacando el problema macro al micro, al diario convivir, al diario vivir de las personas. Entonces, yo creo que los esfuerzos tienen que ser mucho más profundos, es decir, no es que porque usted ve un IVA del 8 y está sin empleo va a cambiar radicalmente su propensión al consumo, no me parece, pero entonces en realidad creo que los resultados que se esperarían podrían ser menos alentadores. De todas maneras, no tengo una bola de cristal y habrá que ver si es que, por ejemplo, de cierta manera el gobierno logre inyectar algo de liquidez poniéndose al día con proveedores, que algo he oído que el Ministerio de Finanzas lo ha comentado, pero mientras eso no se vea ya prácticamente en la calle, es decir, con la cadena de pagos algo más aliviada,
lo que usted ve es una economía que está muy contraída y una economía que ahora sí yo creo que ya no hay duda. ¿Se acuerda usted que yo fui de los primeros en decir estamos en recesión? Claro. Entonces, en la visión más antigua de la economía, recesión es que usted decrezca por 3 trimestres seguidos. Bueno, ya estamos incluso en eso, pero más allá, con la visión moderna de la economía, viendo la tendencia del país, el potencial, el tamaño de su economía, etcétera, estábamos ya en recesión desde el año pasado, creo yo. Entonces, si usted se da cuenta de todos estos indicadores, pues muy probablemente los esfuerzos deberían ser bastante más profundos. Habrá que esperar a ver también qué pasa con la política como un cuarto ingrediente más para entender si es que realmente se logra reactivar en algo la economía ecuatoriana. Ahora, lo cierto es que no hay nuevos dólares en el país, no han ingresado nuevos dólares al país y el bolsillo de los ecuatorianos está bastante golpeado. No se puede hacer milagros si no hay plata, no se mueve la economía, difícilmente puede haber esa reactivación, pero esperemos a ver qué pasa. Las expectativas aún están allí, viendo cómo transcurre el escenario. Ahora, el gobierno nacional ha decidido mantener el 15% para el año 2025. ¿Cómo mira usted esta decisión? Me parece que es una decisión técnicamente correcta, es decir, en el sentido de que al menos usted, si es que le quita esa boya al ingreso fiscal, pues le pasa lo que le pasó al presidente Noboa cuando recibió el Estado, y tenía razón, él cuando decía, es una locura, lo que Lazo le entregó realmente fue una barbaridad. ¿Por qué? Porque usted recordará que Lazo al final desmanteló todos los impuestos que habían ellos montado para tratar de sostener en algo el ingreso fiscal. Entonces, lo otro que yo también veo como una camisa de fuerza que hay que recordar es que el Fondo Monetario está detrás de entender que esto se sostenga para poder seguir desembolsando recursos que por ahora, Pedro, le están sirviendo solamente para pagar deuda que usted ya había contraído. Y Claro. su análisis, el último que acabo de hacer, de que no hay dólares nuevos, es muy inteligente, es correcto. ¿En qué sentido? Cuando usted está dolarizado, que es el tipo de cambio fijo en extremo en la economía, usted tiene solo 3 maneras para que le entren dólares. El uno, las exportaciones, que no han crecido, excepto el Claro. cacao y algo el precio del petróleo. El camarón, el banano, la pesca, me parece que un poquito, pero están estancados por más acuerdos comerciales que usted firmaba, y ahí se entiende que lo que yo decía, es decir, que debemos prepararnos Y para el eso. petróleo también está en esa misma tónica, ingeniero Landazzi. Exacto, exacto. La segunda forma de que le entren dólares es inversión extranjera, no la tiene. Tampoco. Y la tercera es endeudándose. Esas son las 3 maneras, Claro. no hay más. Entonces Y, ahora creo y que estamos usted optando entiende por la bien. última que usted mencionó, endeudándonos. Exacto, y ahí es donde usted ve lo que está pasando, se Claro, endeuda para pagar la deuda, porque claro. no tiene ni inversión ni tampoco crecimiento de exportaciones. Ahora, en los últimos 8 meses en el que se incrementó el IVA al 15%, 3 y 15%, de acuerdo al gobierno y también al Servicio de Rentas Internas, los indicadores son favorables. ¿Qué dice usted? Sí, claro, depende qué es favorable, ¿no? O sea, favorable para el gobierno, Claro, sí, claro. claro. Ahora depende eh, cuál es el factor más importante que ha incidido para ser mayor o mejor recaudador. Si es producto del IVA o es producto a través de las exportaciones que se han generado. No, para nada, es el IVA y es el impuesto a la renta. Esas son las dos razones, no hay más. Es decir, lo otro es puro cuento, como se dice vulgarmente. Es decir, usted tiene dos razones fundamentales para que haya crecido el ingreso fiscal. En cuanto a tributos, me refiero a impuestos. El uno es el IVA, que subió 25%, es decir, esos 3 puntos es haber subido 25%, que es tremendamente alto, es decir, es una subida muy importante. Y el otro es el anticipo del impuesto a la renta, es Claro. decir, no se olvide que los grandes contribuyentes le están anticipando mes a mes lo que el gobierno supone que van a ganar estos grandes actores. Eso también es un asunto delicado para el próximo año, porque pan para hoy, creo que se dice el refrán, hambre para mañana. Significa que usted adelantó ingresos del año que viene. También recuerde, Pedro, que tiene algunos tributos, impuestos que están cobrándose, que son temporales. También tuvo el tema de la amnistía tributaria, recuerda, también fue parte del paquete que envió Novoa. Entonces, todo eso está contribuyendo, pero fundamentalmente son los dos temas más importantes, el IVA y el impuesto a la renta, los que están sosteniendo sus ingresos. Por eso es que yo me refiero a que detrás de esto no hay ningún plan económico serio y profundo que avale, primero, que se sostenga esta situación de estar recaudando más impuestos y la gente muriéndose de hambre afuera, y segundo, que usted logre generar crecimiento económico.
Y ese Claro. crecimiento económico se logra fundamentalmente con inversión que genera empleo y que genera consumo. Creo que ahí se explicó claramente la cadena de eventos económicos. Claro, pero si se está agobiando a la economía de los ecuatorianos, si se está aliviando las finanzas públicas, ¿esto en qué incidiría para la salud de la economía del país? Lo que pasa es que la salud de la economía tiene puntos de vista, es decir, y temas que deben ir concretándose. Lo que usted está haciendo ahora es tener salud en cuanto a la parte fiscal, es decir, en cuanto a la Claro. capacidad que tiene el gobierno para pagar los sueldos y para pagar deuda. Eso es lo que está haciendo, pero no está contribuyendo a la salud económica para que además ese Estado, por ejemplo, pueda invertir, que es la otra arista O sea, no le da del sostenibilidad a esas finanzas públicas, ni sostenibilidad a la economía del país. Yo no creo que este es un modelo sostenible, porque a la larga lo que usted va a tener es un descontento tal o una situación económica tal, de crecimiento tan bajo, que la gente le va a pedir y al final por fuerza rendición de cuentas. Y eso le va a hacer que usted esté tentado a desmontar varios de los impuestos que ha tenido que montar, como le pasó a Lazo, recuerda usted en un momento, como le pasó a Moreno con los subsidios. Entonces, todo mal manejado desde mi óptica. Recuerde que yo le había comentado a usted, Pedro, en otra entrevista, los subsidios es otro asunto. Debimos haber aprovechado esa oportunidad brillante de que la sociedad aceptó el esfuerzo de subir los precios de las gasolinas Ujú. para mejorar el ingreso de esos recursos al Estado. Usted debía haber invertido inmediatamente esos recursos, inmediatamente Ujú. debía haberlos devuelto a la sociedad a través de dispensarios de salud o a través de planes de desnutrición infantil, pero así muy palpables, medibles, de tal forma que la propia CAF, por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento, le diga, efectivamente, aquí está el fondo, son 100 millones, se invirtió así. Pero claro, ahí usted hubiera combinado un ajuste con inversión. Si es que no hace eso, pues realmente esto le veo yo bien difícil de sostener, porque va a ver usted que muchos de los candidatos se van a ver tentados a ofrecer Ujú. bajar impuestos y cuando la población les dé el voto, pues imagínense lo que va a pasar luego cuando asuman la presidencia. Entonces, es realmente impredecible lo que va a pasar y esa imprevisibilidad se nota claramente en el riesgo y en el tamaño de inversión extranjera que usted tiene, Pedro, que sabe cuánto es este año. Ujú. Pues este año son alrededor de 100 millones de dólares. Eso es lo que hemos recibido de inversión extranjera. Wow, casi nada. Ingeniero, ahora para apoderarme de una palabra que usted utilizó, que es impuestos temporales. En ese marco, el incremento temporal del IVA no correría riesgo que se mantenga definitivamente en nuestro país. Sí, claro, claro, y ese es otro de los errores que lo hemos analizado con mi equipo. El asunto es que usted también ha hecho todo de tal forma que los tributos, que se supone que son leyes, y las leyes en principio son analizadas por dos grandes actores, el legislativo y el ejecutivo. Y de esa manera usted tiene las dos visiones, uno en la sociedad, el otro desde el lado del gobierno central para ponerse de acuerdo. Pero si se fija, IVA, ISD, me parece que el ICE, no me parece, el ICE desde Lazo, ahora son potestad del Ejecutivo. Claro. Entonces, usted está transformando a la herramienta de los tributos en una herramienta política. Es decir, usted ahora tiene la opción como presidente de decir, subo el ISD, que entre paréntesis, eso es lo que va a pasar desde el mes de mayo, me parece, al 2,5 y lo hago yo sin consultar a nadie. Ya. Bajo el Se ICE, mueve en bueno, función de la conveniencia de cada gobernante. correcto, y eso es lo que ha pasado con las tres últimas leyes que hemos visto, bueno, dos últimas, las anteriores desde el tiempo de Lazo. Entonces ahí usted se da cuenta de la profunda imprevisibilidad que yo le comentaba, es decir, si mañana Novoa se ve muy complicado en los números, yo le apuesto que va a bajar el IVA, eso es lo que va a pasar. Y Claro. entonces ahí usted va a ver cómo los impuestos se mueven al vaivén político más que económico. Claro, ¿por qué le preguntaba de lo temporal a lo definitivo, el incremento del IVA? Porque ¿para qué se hizo esta subida del IVA? Supuestamente para financiar, y es el argumento que esgrimió el gobierno nacional, para financiar esta guerra interna para combatir a las mafias narcodelictivas. Y esta no es una guerra corta, esta es una guerra a mediano o largo plazo, lo que significaría entonces que para sustentar esta guerra el incremento del IVA probablemente pudiera mantenerse en el tiempo. No sabemos hasta cuándo. Sí, y además cuando usted vea los números de lo que se ha invertido en seguridad versus el gasto corriente,
se va a dar cuenta que al final fue otro engaño más. Es decir, no es que Terrible. usted ha destinado una gran cantidad de recursos al tema de seguridad. Lo que ha pasado es que es un saco roto al que entran recursos para qué, para gastar en gasto corriente, perdón la redundancia, la palabra gasto, es decir, sueldos y salarios, para comprar electricidad a Colombia, para pagar a Turquía la barcaza, para pagarle los anticipos a empresas que nunca entregan los generadores. Para todo eso ha servido la plata. Entonces, al final, pues lo que se ve claramente es que se utilizó la teoría del shock en su más pura noción, es decir, usted le pone en guerra a la población y de esa manera la población acepta lo que sea. Pero una vez que usted no da luces de que esa guerra va llegando a un final o que el shock va llegando a un final, pues la sociedad realmente explota. Y explota tarde o temprano, porque si Chile se demoró 40 años en explotar, pues déjeme decirle que el caso ecuatoriano es mucho más complejo. Es decir, usted tiene una sociedad que es un polvorín. Cualquier cosa, por pequeña que pudiera parecer en un momento determinado, puede llegar a tal hartazgo que usted no lo podrá definir o contener. Entonces, por eso es que el asunto de rápidamente tratar de dirigir recursos a inversión es imprescindible para que las personas comiencen a ver algo de bienestar, de empleo, de liquidez en la economía. De lo contrario, me parece que es un círculo vicioso muy complicado en el que estamos metidos. Mi querido ingeniero Osvaldo Landazuri, gracias por sus valiosos aportes y por conversar con el programa Propositivo de Manaví. Muy gentil, muy amable. Que Siempre es esté un bien. gusto, Pedro. El gusto es Saludos. nuestro. Igualmente, un abrazo.